Hola, buenas tardes a los estudiantes de Física para Biólogos 2. Bienvenidos al curso. Esta es la primera clase que vamos a tener hoy, la clase de campo eléctrico. Vamos a hacer un trabajo conjunto, el profesor Luis Delgado y yo, Xiomara Márquez. Vamos a estar pregrabando las clases, todo en la medida de que nos sea posible. Y luego vamos a tener una sesión de problemas y de discusión en la que vamos a participar tanto ustedes como nosotros. Entonces, espero que les guste y que estén contentos. Y voy a pasar aquí a compartirles mi pantalla. Bueno, vamos a entrar al capítulo del campo eléctrico. Este es el capítulo 15 del libro que nosotros usamos como libro de texto para este curso, el libro de Rex. La fuerza eléctrica se escribe como un campo eléctrico muchas veces. Está relacionado con lo que se llama campo eléctrico. Y el concepto de campo eléctrico le ayuda a los físicos a entender cómo funcionan las cargas y las fuerzas eléctricas. Y el concepto de campo, en general, es un concepto fundamental en la física. Existe también campos gravitatorios, campos de otros tipos de fuerzas. Las fuerzas de campo pueden interactuar a cierta distancia, ¿verdad? No muy lejos, pero también no necesariamente tienen que estar los cuerpos en contacto. Ellas interactúan a través de un campo. Toda la tecnología actual funciona con electricidad. Por ejemplo, nosotros usamos la computadora, el celular, el internet, todo se hace mediante electricidad, que es un movimiento de las cargas eléctricas. Entonces es muy importante comprender la electricidad. También nosotros como organismos biológicos funcionamos mediante electricidad, solo que no es así tan básico como un cable, ¿verdad? Ya ahí sí ya viene, los organismos biológicos son más complejos y más interesantes, pero también más difíciles de estudiar y de describir. Muchos fenómenos en la naturaleza, prácticamente casi todo sobre la Tierra, tiene que ver con electricidad. Y es lo que se basa la primera parte de este curso. Por ejemplo, vemos ahí un rayo, ¿verdad? Un rayo que son miles y miles de voltios. Eso es un movimiento de, tiene que ver cómo se acomodan las cargas sobre la superficie de la Tierra y en las nubes. Entonces, vamos a ver un poco acerca de la historia de la electricidad. Los antiguos griegos lo que hacían era frotar una sustancia que se llamaba ámbar con algunas pieles o con algo y producían lo que se llama electricidad estática, que es como cuando usted se cobija y se pasa restregando con las cobijas y luego llega y toca algo metálico y siente un choque eléctrico. O cuando nosotros nos tapamos con la cobija y en la oscuridad nos frotamos la cabeza con la cobija y saltan chispas. Esas son cargas eléctricas que se acumulan en ciertas regiones por fricción. Entonces, ese tipo de fenómenos era ya conocido desde los griegos. Ellos eh, acuñaron el concepto de carga eléctrica, electrón. La palabra electrón viene de los griegos, precisamente porque conocían los fenómenos de la electricidad estática. Ya como en los años de 1700, Benjamin Franklin conocía la diferencia entre cargas positivas y cargas negativas, porque en electricidad tenemos en general, digamos, dos tipos de cargas, las positivas y las negativas. Para esa misma época también se introducen los diferentes tipos de materiales que son los conductores y los aislantes. El conductor es aquel material que presenta una facilidad para la conducción de la energía eléctrica, para la conducción de cargas, por ejemplo los metales, ¿verdad? Como el cobre, oro, plata, todos los metales son buenos conductores de la electricidad. Por eso los cables de la electricidad se hacen de cobre. Por la misma razón, no se hacen, bueno, podrían ser de otros metales, por ejemplo, oro, pero porque es mejor conductor, pero por las razones obvias,
no se pueden hacer los cables de oro. Y se roban los de cobre, ahora imagínense, fueran de oro. En 1887, Joseph John Thomson descubrió el electrón, ¿sí? Y de ahí empiezan una serie de descubrimientos. Después se descubrió el protón y ya la forma en que realmente está conformado el núcleo atómico. Y en la actualidad, por ejemplo, tenemos un gran conocimiento acerca de la electricidad. Actualmente se usan, por ejemplo, los semiconductores, que son materiales que conducen en menor medida la electricidad, pero que tienen propiedades especiales que permiten ser utilizados para la electrónica moderna. También ahora existen lo que se llaman los superconductores, que son materiales que bajo condiciones muy especiales, como de condiciones muy frías o condiciones muy especiales, conducen la electricidad con una resistencia extremadamente baja. Y como antes tenía que mencionar, los materiales aislantes, que son los que no conducen la electricidad. Por ejemplo, el plástico, por eso usamos chancletas de plástico para ir a cocinar. El plástico es un aislante. Entonces, más o menos esa es como una especie de historia de la electricidad. Ahora ya somos totalmente dependientes. Espero que nadie sea asimilado por el Facebook o algo así, porque ya dependemos mucho de la electricidad. La carga es una propiedad fundamental de la materia, como lo es la masa, ¿verdad? Es una propiedad intrínseca de la materia. La unidad de carga es el electrón, que tiene un valor de 1.6 por 10 a la menos 19 columbios. La unidad de carga es el columbio y se escribe con el símbolo C mayúscula. No, supuestamente no existen cargas más pequeñas que un electrón, ¿verdad? Existen partículas más fundamentales, por ejemplo, los quarks. Los quarks son los que forman los neutrones y los protones. Cada protón y cada neutrón tiene 3 quarks, pero ellos tienen entre sí cargas fraccionarias, solo que según la física más avanzada no se puede presentar un quark solo. Ellos solo habitan en grupos de tal manera que la carga total de esa partícula que está formada de quarks sea un número entero de la carga del electrón. Entonces, la unidad de carga fundamental, digamos, es así, es un electrón. No vamos a encontrar ni medio ni una fracción, por lo menos hasta el momento no es así como se considera, ¿verdad? En el átomo, la carga positiva, como se presenta aquí en este dibujito, supongamos que la carga positiva son los rojos, que son los protones, están contenidos en el núcleo, una región muy, muy pequeña del átomo. Y los electrones están en la parte de afuera, en la nube electrónica. ¿Por qué sé que son los rojos y no los azules los protones? Bueno, porque los protones que tienen carga positiva se va a cancelar la carga con los 3 electrones que tienen la misma carga pero negativa. Y los de color azul son neutrones, son partículas que tienen carga neta cero. Entonces, así es como está conformado el átomo. Y por esa causa tenemos cargas donde sea, donde haya un átomo siempre hay cargas. Por ejemplo, en este dibujo vemos un grano de sal. Un grano de sal está formado por sodio y cloro ordenados en una cierta estructura cristalina, bueno, ordenados de cierta manera. Y digamos, un átomo de sodio que no tiene un ion de sodio es positivo y un ion de cloro es negativo.
y las cargas que son opuestas se atraen. Como ya les dije, las cargas existen en múltiplos de la carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19. Y existen cargas de tipo positivas como los protones y cargas de tipo negativas como los electrones. Pero como les repetí antes, no existen cargas fraccionarias de esa cantidad, excepto los quarks, pero como ya expliqué, solo se presentan en grupos de tal forma que la carga neta de esa partícula que está formada de quarks tenga carga neta cero. Ahora, cuando tenemos dos cargas eléctricas, una positiva y una negativa, se forma una configuración que en física se llama el dipolo eléctrico. Entonces va a existir una atracción, porque cuando hay dos, una carga negativa y una carga positiva, la fuerza que hay entre ellas es una fuerza de atracción. Si en cierta forma, de alguna forma, esas cargas no pudieran moverse una hacia la otra, pues entonces va a existir una configuración del campo eléctrico similar a estas flechitas que vienen aquí. El campo eléctrico es un vector. Ahorita lo voy a explicar más adelante. Y estas son las direcciones de este vector. Salen de la carga positiva y entran a la negativa. Una forma de generar ese tipo de atracción es, por ejemplo, cuando usted toma una varilla y la frota con una piel o con una lana, entonces se va a cargar positivamente. Y luego usted la acerca a una bomba. Entonces, en la bomba o el globo se van a acumular las cargas negativas en una región del globo. A esa situación se le llama polarización, cuando hay un exceso de cargas positivas o negativas en algún lugar. Eso sucede muchas veces en las nubes. La Tierra, aquí donde estoy yo, estoy rodeada de cargas negativas. No es mi aura negativa y maligna, es en sí que todo esto que está aquí está cargado negativamente. Cuando suceden las tormentas y hay, suben los gases y las presiones cambian del aire, pues ocurren diferencias de carga en las nubes y las nubes empiezan a cargarse positivamente. Entonces, si se acumulan muchas cargas en algún momento, debido a esa polarización de que las cargas positivas están arriba y las negativas están abajo, en algún momento se va a producir un trueno y va a liberarse y va a restablecerse las cargas precisamente por eso, digamos, es como se producen los rayos. Bueno, es un proceso un poquito más diferente, pero es debido a la polarización. La polarización es una acumulación de cargas. Luego tenemos algo muy importante que se llama la ley de Coulomb. Imagínense que tenemos dos partículas, la partícula 1 y la partícula 2. Ellas tienen, si las dos partículas tienen la misma carga positiva, va a ser como las bolitas de arriba y va a existir una fuerza repulsiva. Si las dos partículas tienen una carga positiva y la otra tiene una carga negativa, se van a atraer. Es la ley de que los opuestos se atraen, pero solo aplica para cargas eléctricas, no para la vida de las personas, por si acaso. Entonces, tenemos que la fuerza entre ellas se puede medir mediante esta expresión que está aquí, que es una constante K por la multiplicación de la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia que la separa al cuadrado. Si una partícula está aquí y la otra está aquí, la distancia es esta distancia. Y depende proporcionalmente del tamaño de las cargas, pero es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir? Que si esos se alejan, pues ya no se va a sentir tanta fuerza. El valor de K es una constante, que es 8.988 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado.
Y el valor de esta constante K se puede calcular también como 1 entre 4pi por epsilon 0. Este epsilon 0 se le llama en física la permitividad del vacío o del aire y es un valor de 8,854 por 10 a la menos 12 coulombs entre newton por metro al cuadrado. Este valor de la permitividad, si estamos hablando de que las cargas se encuentran en otro material que no sea el vacío o el aire, ese valor de permitividad va a tener otro número. En este caso, casi siempre nuestros problemas son en el aire o el vacío, siempre va a tener ese valor. Esta ley fue descubierta por Charles Coulomb y pues bueno, nos lleva a comprender un poco mejor cómo se comportan ese tipo de cargas que se denominan cargas puntuales. Hay otro tipo de distribuciones de carga. Y ahorita vamos a hacer unos ejemplos acerca de estas fórmulas de la ley de Coulomb. Tenemos que notar, por ejemplo, que la fuerza que hace la partícula 2 sobre la partícula 1, que es esta, F1,2, es la misma que la fuerza que hace la partícula 2 sobre la partícula 1. La fuerza que hace la partícula 1 sobre la partícula 2, F2,1, perdón. Pero son la misma magnitud que se calcula con esta ecuación, pero su dirección es opuesta, debido a la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. Se va a producir la misma fuerza, pero en direcciones opuestas. En esta forma para los que se atraen y en la otra forma para las cargas iguales que se repelen. Tenemos que tomar en cuenta que la fuerza es un vector y que como vector tiene magnitud y tiene dirección. Si tenemos, por ejemplo, un problema como este que tenemos aquí, tenemos una carga 1, una carga 2 y una carga 3. Y nos preguntan, ¿cuál es la fuerza, por ejemplo, que experimenta la carga 3 debido a estas dos fuerzas? La fuerza de la carga 1 y la fuerza de la carga 2. Entonces tendríamos que calcular primero la fuerza que hace la partícula 1 sobre la 3, que sería la fuerza 1, 3. ¿Y qué tipo de fuerza es? Bueno, es una fuerza repulsiva. Tenemos que pensar en la dirección de esas fuerzas. ¿Por qué repulsiva? Porque las cargas son iguales, las dos son positivas. Q1 y Q3 son positivas, entonces se repelen. ¿Qué sucede con la fuerza que hace Q2 sobre Q3? Bueno, tenemos que esta fuerza la vamos a simbolizar con F2, 3, que significa que es la fuerza que hace la partícula 2 sobre la partícula 3. Y como también es un vector, va a estar dirigida a lo largo de esta línea, así. También es una fuerza repulsiva porque ambas partículas son positivas y vamos a dibujarla hacia afuera. Y ya tenemos que hacer la fuerza neta, va a ser el resultado de la suma de todas las fuerzas. Se llama el principio de superposición. La fuerza neta ejercida sobre la partícula 3 va a ser igual a la fuerza que hace la partícula 1 sobre la partícula 3 más la fuerza que hace la partícula 2 sobre la partícula 3. Pero esta suma vectorial que ustedes ven aquí, digamos, esto es un vector, aquí faltan las flechas. Pero esto debe sumarse cómo se suman los vectores. Entonces ahorita, en este momento, voy a dejar de compartir por un momento y voy a compartir la pizarra. No sé si ustedes se acuerdan de Física 1, cómo se suman los vectores. Bueno, los vectores se suman de cierta forma, digamos, si tenemos el vector fuerza aquí, tenemos que sumar la fuerza total, sería la fuerza, digamos, de 1, 3. Esta fuerza es también un vector
por eso ponemos la flechita. Y luego tenemos la fuerza de 2 sobre 3. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero primero voy a explicar esto. Las fuerzas se suman como vectores. Entonces, la forma en que lo hacemos nosotros es que nosotros sumamos por componentes. Tenemos la componente X y tendríamos que sumar o restar las componentes X de las dos fuerzas. Esta tiene una componente X y esta tiene también una componente X. Las componentes no son vectores, son solo números o magnitudes. También tenemos una componente Y y las componentes Y se suman por separado. Tenemos que calcular las componentes de cada una de las fuerzas. Ahorita vamos a recordar cómo se hacía en física 1. ¿Lo ven? Entonces tenemos que sumar las componentes X, las componentes Y. Entonces nosotros tenemos, en el dibujito anterior tenemos dos fuerzas. La fuerza de 1 sobre 3 que venía en esta dirección y la fuerza de 2 sobre la partícula 3 que viene en esta dirección. Entonces, vamos a tener que sacar esta es la fuerza de 1 sobre 3. Que la magnitud la vamos a calcular con la ecuación, digamos así, como sería. Ahorita vamos a hacer ejemplos y vamos a entender todo mejor con un ejemplo. Sería K por Q1 por Q2 entre las distancias que las separa. Perdón, por Q3, es aquí la 3. Y esta distancia es al cuadrado. Espera un toquecito para borrar esto. Ya. Entonces, esta magnitud de esta fuerza la vamos a calcular con esta ecuación. Y las componentes lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Dónde está mi dibujo? Aquí. Entonces, la componente X de este vector es esta línea que está aquí. F1 de 3. Y la componente Y es esta línea de aquí. F1, 3, Y. Y aquí está la componente X. Yo debo conocer, digamos, el problema me debe permitir a mí calcular o debe indicar el ángulo que tiene este vector sobre el eje X. A partir de esta información, yo puedo calcular, por ejemplo, la componente X de cualquier vector F. Digamos, sea el 1, o sea, el 1, 3 o el F 2, 3. Cualquier componente de vector sería la magnitud calculada con la fórmula esta por el coseno del ángulo zeta. Y la componente Y, pues sería lo mismo. F, pero por seno del ángulo zeta. Entonces, yo tendría que sacar estas componentes, multiplicar este número que calculé aquí por el coseno del ángulo y este número, la magnitud, esta, multiplicarla por el seno de este ángulo. Para el caso, y así sacaría las componentes X y Y, las cuales son ambas positivas, porque si vemos que la X que va hacia allá es positiva, cualquiera.
y la X que va en la dirección que es izquierda se considera negativa. Entonces, vemos que en este caso la componente X es positiva y esta componente Y también es positiva. Cuando vayamos a sacar nosotros las componentes de este otro vector, tenemos que tomar en cuenta que esta fórmula que nosotros vemos de física 1 sirve cuando el ángulo se mide con respecto al eje X. Este sería el nuevo ángulo para sacar las componentes de este vector. Nosotros podemos usar incluso este ángulo de aquí también. La única indicación es que si usamos ese ángulo, ¿verdad? Podemos usar este desde el eje X positivo para acá o podemos usar este del eje X positivo para acá y usar esta fórmula. Pero si usamos este ángulo de aquí, no nos van a dar bien los signos. Nosotros tendríamos que pensar que la componente X de este vector es negativa, mientras que la componente Y de este vector es positiva. Porque si una componente Y ve para arriba es positiva, pero si ve para abajo es negativa. Y como esta componente X va hacia la izquierda, es negativa. Entonces, si yo uso este ángulo, tendría que poner yo atención a los signos y poner los signos por mí misma. Pero si uso el ángulo en la forma estándar, que es este ángulo de aquí, pues ya la misma fórmula entrega los ángulos. Uno lo puede hacer en la forma que uno quiera. Entonces, vamos a pasar a la presentación de nuevo. Y ahora vamos a pasar a una parte de resolución de problemas. Aquí, pero antes vamos a resumir los conceptos. Las cargas eléctricas ejercen fuerza sobre otras cargas y si son del mismo signo se atraen, se repelen y si son del mismo signo se atraen. Las fuerzas existentes se pueden calcular con la ley de Coulomb para el caso de cargas puntuales, como decir electrones y protones, algo así, o átomos que se llaman iones, que tienen carga neta diferente de cero. Al igual que cualquier otra fuerza, la fuerza electrostática es un vector. Entonces, tenemos que recordar que cuando sumemos las fuerzas, tenemos que sumarlas por componentes. Las componentes X y luego las componentes Y. ¿Y cómo las sacamos? Bueno, con las fórmulas de F coseno de zeta y F seno de zeta. Ahora vamos a empezar a practicar esto de los vectores. Y cuando hay diferentes fuerzas por diferentes cargas, entonces debemos sumar todas las fuerzas. Este se llama principio de superposición. Entonces, vamos a pasar a la parte de los problemas. Entonces, en esto les va a ayudar su profesor o yo en el caso de los estudiantes de los lunes. Gracias.